Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. ¿Has visto? No es más que darle paso y ya está haciendo ruidos. Es que lo estaba pensando, digo, jorobán. Sí. Que no encontraba el micrófono. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Empezar otra vez? Pues no, vamos a seguir. Que para eso estamos aquí en... ¿Qué se le va a hacer? Son los nervios del directo. Venga, un poquito de seriedad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor director. Muy buenas. Don Juan Pacheco. ¿Cómo estamos? Haciendo por vivir, que no es poco. Víspera de... ¿Están vacunados ya? No, todavía no. No, bueno, pero ya me han avisado, bueno. Entonces ya estamos en lista. Ahí está. Y ya en estamos, capilla, estás en capilla. Estamos a punto de la AstraZeneca, por cierto, me va a tocar. Mira, nos han dicho que AstraZeneca. Así que nada. Don Joaquín, que después de los ruidos, que bienvenido también. Compañeros del metal, ¿qué tal, chicos? Bien. Que don Joaquín dice que no sale por ahí, pero sí, ¿Sí? Viene de un viaje, sí, ahora. ¿Has venido de viaje? Sí. Vengo de viaje. Ah, bueno, pues nada, ya no lo contarás, que no tenemos tiempo. Madrid, Getafe, Madrid. Queridos oyentes, bienvenidos a No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 la FM y también ondaplanaSantaCruz.es en streaming. Estamos hoy, vamos a ver si podemos hacer el programa número 86. 86, tenemos unos temas muy interesantes, por eso el programa de hoy lleva como título, Tachán, ¿don Joaquín? Pues lleva como título, sí, tenemos espías cubanos, a delfín pulido y hasta un refresco muy hispano. Un refresco muy hispano, que nos dejaste con la intriga. Me tiene intrigado. Yo también, yo se lo dije la semana pasada, digo, voy a estar toda la semana dándole vueltas. Es un refresco, pero hispano y es mundialmente conocido. Claro, es como, ¿qué se parece un señor de Teruel y un despertador? ¿En qué? Pues que el señor de Teruel es hispano y el despertador hispano dormise. Me gustó más la checa esa. Con esto nos cierran el programa. Los ripios que nos gustan mucho. Bueno, pues nada, pues ya sabemos, refresco español, espías, ¿no, Joaquín? Exactamente, sí, espías en la guerra de Cuba. Espías en la guerra de Cuba. Y yo os traigo hoy a un tenor, cantante que tuvo pues bastante éxito en su época, que desafortunadamente la guerra civil hizo que su carrera no se truncase totalmente, pero sí que dejó prácticamente de cantar en escenarios, y que era santacrucero. Delfín Pulido. Anda, ¿Sabéis cuál era su segundo apellido? ¿Cuál? Rivas. Otro Rivas, que últimamente venimos trayendo muchos. Pues muchos Rivas. Delfín Pulido Rivas es nuestro personaje de las historias de la encomienda de hoy. Así que nada, si queréis arrancamos. Pues vamos a arrancar ya con a ello. El refresco español. Bueno, pues eso en nuestra perla negra de hoy, que tengo que buscar por aquí tu sintonía de la perla negra, que es muy bonita. Tenemos hoy el refresco español. Venga. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold En su 125 aniversario, la génesis de la bebida señalaba a un farmacéutico estadounidense como su inventor. Lo que no cuenta la historia es que 6 años antes, en Ayelo de Malferit, un pequeño pueblo valenciano aquí en España, pues inventaron un jarabe con un sospechoso parecido. Hoy, en La Perla Negra, vamos a contaros la historia del refresco español
que se convirtió en el refresco más famoso del mundo. For the very first time. Never did believe. Ayelo de Malferit es un pequeño pueblo valenciano que se encuentra muy cerca de Gandía o de Oliva, por coger dos puntos de referencia, unos 45 kilómetros hacia el interior. De ahí era el cantante Nino Bravo, y allí hay un museo dedicado a él. Lo digo por quien sea fan de Nino Bravo y quiera ir allí a ver su museo. Bueno, pues allí, en Ayelo de Malferit, en 1880, 3 amigos del pueblo, llamados Bautista Aparici, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz, pues crean una innovadora destilería que surtiría a la Casa Real y que les valdría numerosas medallas de oro y distinciones internacionales por la originalidad de sus licores. Llevaban pues el perfecto amor, el placer de las damas, lágrimas de contribuyente o leche de vieja, que era un ponche dulzón con toques de canela y limón. Must have been a fool, but darling, I was me. Y entre sus originales licores también figura una bebida a la que llamaron inicialmente anís celestial y se etiquetaba como jarabe de la fábrica de licores de Ayel. La base de esta bebida era la nuez de cola y hojas de coca de Perú. Tenía además un sabor parecido, aunque más concentrado, y el mismo color que la bebida refrescante que todos tenemos ahora mismo en la cabeza. Aparici viajaba mucho a Estados Unidos en 1885 para abrir mercado. Y en esta época, pues una plaga acabó con las viñas de estos 3 amigos empresarios. Y Aparici se trajo una vid más resistente que aún utilizan. Es la llamada vid americana. Y a cambio iba dejando botellas de ese jarabe de nuez de cola loca. La nuez de cola coca, era un jarabe, y así lo demuestran las primeras etiquetas y también el diploma de mérito extraordinario obtenido en Londres en 1882. Pero, oh casualidad, que en 1886 un farmacéutico de Atlanta llamado John Pemberton pues crea un brebaje medicinal con una mezcla de hojas de coca y semillas de cola. Al comienzo se llamaría wine coca, vino de coca. Poco después le puso el nombre de Coca-Cola y se convirtió en un fenómeno mundial. Y esto no es coincidencia, es que estas cosas ocurren por no registrar los productos a tiempo. Antes no se registraba un producto hasta comprobar que era aceptado. Así que la nuez de cola coca fue registrada como licor en 1903. Mientras la Coca-Cola se disparaba en Estados Unidos, la fábrica de licores de Ayelo pasaba por diferentes dueños hasta el comienzo de la Guerra Civil Española. Y en este periodo, pues la producción pues continuó, pero a media máquina por la escasez de materia prima, y después en la posguerra pues por la desolación, pues igual, a media máquina. Sin embargo, años después, en 1953, ambas bebidas se cruzan. Coca-Cola, en plena apertura de mercados, aterriza en España, pero resulta que aquí ya hay una bebida de nombre parecido y con la misma base, la nuez de cola coca. Según las leyes españolas de aquel tiempo, por haber ya una bebida parecida y para evitar confusiones, pues impedía
la comercialización de la Coca-Cola. Así que los delegados de la compañía estadounidense no tuvieron más remedio que acercarse hasta Hielo de Malferit y comprar la patente. En pocos años, la chispa de la vida inundó toda la península y la nuez de cola coca se siguió produciendo, pero ahora se produciría con alcohol. Pese a todo, la fábrica de licores de Ayelo, de las más antiguas de España, sobrevive. En sus paredes cuelgan las medallas y diplomas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando eran un referente de creatividad. Los licores aún se elaboran de forma artesanal. La leche de vieja, el placer de damas y la nuez de cola coca. Suelen despacharse para bodas o eventos especiales, como auténticas rarezas. Allí, en torno a una mesa, los invitados brindarán con una misteriosa bebida negra y dulzona que inmediatamente les recordará a otra bebida. Luego, alguien comenzará una historia que parecerá una leyenda. ¿Sabían que la Coca-Cola nació en un pueblo de Valencia? De no sentirse igual. There ain't no grave can hold my body down. Esto ya nos ha pasado más de una vez, ¿verdad? Esto de que inventamos algo y No lo patentamos, y nos copian la luego aparece en idea. otro lado. Me suena la película, me suena la película así. No es la Pero primera no ni la tenía segunda. ni idea de esto. Yo No tampoco, tenía yo tampoco. ni idea de la Coca-Cola. Qué bueno. Pues Valenciana, que yo tengo que ir allí a ver a Nino, el Museo de Nino Bravo, que me gusta la voz y algunas canciones, pero es que también hay otro museo de esta bebida. Yo o sea te que- iba a preguntar si habías estado por allí, como tú te mueves tanto. No porque no conocía yo la historia, o sea, había oído algo y yo sabía que la Coca-Cola aquí en España tal, pero no la había, Sí, localizado. sí, localizado bien. Pero en estos días de atrás yo no sé cómo me llegó la noticia de un periódico, no sé dónde lo leí, y me la guardé. Y bueno, pues ha sido la ocasión ahora de mirar y Buen homenaje. descubrirlo. Buen homenaje. Pues nada, otra que nos Muy tenemos que interesante. apuntar, ¿verdad, Joaquín? Sí, muy interesante, sí, señor. Muy bien. Pues nada, oye, vamos a aprovechar para recordar que No me cuentes biografías, que es nuestro programita chiquitito. Esta semana nos toca a Joaquín, don Ambrosio. Espínola. Don Ambrosio Espínola. Ambrosio, yo digo Espínola, sí, señor. Pues es el Uno de los grandes, el uno de los personaje. grandes de los tercios. Tenemos Sí, ahora señor. unos cuantos programillas de No me cuentes biografías, que ya sabéis que se emite los sábados a las 5:30, de grandes personajes, porque creo que el próximo después será Julio César. Julio César, que ya hablamos de la batalla de Alesia el programa pasado. Por eso, y luego Eso. tenemos las Leonores, creo. Leonor Aquisgrán, Leonor Plantagenet, o sea que Esos pesados. estamos terminando. Pero no muy conocidos. No. Quitando César, que todo el mundo le suena, yo creo que incluso las Leonores no las identificamos así la claramente. Madre de Reyes. La Madre de Reyes. Eso es. Hace poco estuve leyendo yo sobre ella, precisamente. Bueno, pues nada, pues eso, ya de paso ya hemos hecho nuestra publicidad de No me cuentes biografías. Así Ujú. que, si queréis, nos vamos con nuestro tenor. Venga, Venga. vámonos, yo estoy deseando. Claro que sí, que del tampoco fútbol. lo conocía yo a este hombre. Sí, Yo pues mira, tampoco lo conocía yo, voy a conocerle ahora. va a ser la cosa que hoy no voy a empezar con la sintonía normal de la historia de la encomienda, sino que voy a empezar con esto.
extrañada noche andaluza, qué encanto tiene tu ambiente, que el alma enamorada místicamente se siente inundada de luz. Florentino Hernández Girbal, que nació en Béjar, en Salamanca, el 17 de junio de 1902, murió hace unos años, en el 2002, fue un periodista, escritor, crítico musical y de cine, historiador y biógrafo que en cierta ocasión escribió sobre Delfín Pulido. ¡Qué voz más hermosa la de este tenor toledano! Quienes tengan la suerte de encontrar algunos de los discos que grabó para las casas Columbia y Regal, con fragmentos de zarzuelas que estrenó, podrá comprobarlo. Era de gratísimo timbre, de fácil emisión y sabía manejarla con buen gusto, musicalidad y excelente técnica. Por eso sonaba briosa en el fiel espada triunfadora del huésped del sevillano, dulcísima en la preciosa romanza Mi amor es una rosa de las hilanderas y llena de ardor patriótico en esta historia de amargura de los de Aragón. Gracias a tan ricas cualidades se convirtió en uno de los cantantes preferidos no solo del público sino de autores y empresas. Bueno, pues este era Delfín Pulido y hoy parte del programa no lo voy a hacer yo, me lo va a hacer Radio Nacional de España, Radio Clásica. Y os digo por qué, porque mira, he encontrado en lo que es Radio Televisión Española a la carta un programa 2015 que se llamaba La Zarzuela, que se emitía a mediodía, un podcast en el que se habla así de Delfín Pulido, al que le dedican un programa. Empieza el La Zarzuela. Y hoy disfrutando con Delfín Pulido. Y no hemos dicho especial Delfín Pulido exactamente, sino disfrutando con Delfín Pulido, porque es que no hay demasiada discografía de este tenor que vivió entre 1897 y 1986, pero que estuvo activo sobre todo en la década de los 20 y los 30 del pasado siglo. Vamos, sin embargo, a ofrecerles lo que hemos podido encontrar. Delfín Pulido Rivas nace en Santa Cruz de la Zarza, en Toledo, el 23 de diciembre de ese citado año de 1897, y tras constatar su gran facilidad para el canto, estudia con José María Elvira, perfecciona sus estudios en Italia y recorre varias ciudades italianas interpretando ópera. Comenzó su carrera precisamente en este último terreno y participó en la última temporada del Teatro Real en Rigoletto. Pronto pasaría a otros ámbitos como el Teatro de la Zarzuela o el Apolo. Pues como habéis visto, esto es lo que decía el locutor de Radio Clásica, Radio Nacional de España, sobre Delfín Pulido, pero voy a contar toda la historia de su vida, por donde anduvo y por donde, qué es lo que cantó y algunos de los hitos más importantes en su carrera. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar por el principio, no me voy a adelantar a nada. Delfín Pulido Rivas, como os he dicho, y como ha dicho nuestro querido locutor de Radio Nacional, nace en Santa Cruz de la Zarza el 23 de diciembre de 1897. Murió el 18 de noviembre de 1986. Nació en una familia que no tenía nada que ver con la música. De hecho, su padre se dedicaba a la herrería y a la carpintería, en un taller que tenían aquí en Santa Cruz. Sobra decir que el muchacho, hasta que se dedicó a otra cosa, estuvo ayudando a su padre con las labores de la carpintería y de la herrería, hasta que le tocó irse a la mili. Le tocó irse a la mili y por entonces estaba vigente la guerra de Marruecos, así que tuvo que hacer el servicio militar allí, y cuando regresó a España es cuando sintió con más fuerza que nunca, porque ya cantaba de jovencito, pero entonces es cuando decidió que la música iba a ser su vida y decidió estudiar canto, y lo hizo, como ha dicho en la grabación anterior, la elocución anterior,
con José María Elvira, uno de los mejores maestros de la época en cuanto a canto que había en España. Su primera actuación fue un acto de homenaje a ni más ni menos que a María Guerrero, la actriz María Guerrero, y después participó en otro que estaba dedicado a un poeta portugués, a Camões. Ahí en ese estuvieron los reyes, entre otras cosas, y el cuerpo diplomático. El caso es que siguió estudiando y bueno, pues animado porque iba progresando, debería progresar muy rápidamente, consiguió hacer realidad uno de sus sueños, cantar en la última temporada del Teatro Real, y cantó ni más ni menos que Rigoletto, junto a figuras de entonces, de la época, como por ejemplo una soprano que se llamaba Regina Pacini, que después fue la mujer de un presidente argentino, de Irigoyen, y un gran barítono que se llamaba Carlos Galefi. Pues sé que al principio, pues ya, de hecho, el inicio fue muy afortunado. Como pensó que debía aprender más, lo que hizo fue irse a Italia. Perfeccionó en Italia, decidió irse a Italia para perfeccionarse y se fue a Milán. Así que por allí, por Milán anduvo. Y bueno, pues le costó muchísimo, porque había mucha gente también que quería cantar, abrirse camino. Pero como tenía valía, pues después de muchas audiciones, un empresario que formaba compañía le seleccionó entre 12 tenores y durante algunos meses pues realizó una gira por los teatros de Italia con bastante éxito. El repertorio que cantaba entonces, que era de ópera fundamentalmente, pues iba desde Elisir d'Amore, de La Sonámbula, El amigo de Fritz, del Barbero de Sevilla, y de Lucía del Almemor, de Don Pasquale, cuando ésta celebró su Serenata de Onore. Creyó sin duda Delfín que su carrera como cantante pues que se iba a extender sobre todo por Italia, porque allí tenía pues ya su cierta fama, pero nada más lejos de la realidad. El destino le dispuso otra cosa. Como he dicho, primero debutó interpretando la obra de Verdi, Rigoletto, en el Teatro Real junto a Galefi, y luego, visto que el Teatro Real se hallaba por aquella época ruinoso, el activo director del Real, Luis París, organizó durante la Navidad de 1925 en el Teatro Apolo una temporada cortita de ópera italiana a base de cantantes españoles. Ahí, en esa serie, participó Delfín Pulido, que claro, venía de cantar ópera italiana y lo tenía muy refresco, así que obtuvo mucho éxito con el Barrio de Sevilla, junto a Víctor Damiani, que era otro, Aníbal Vela, Ángeles Otén, en definitiva las figuras de la ópera de aquella época. Y casualmente se encontraba en Madrid cuando el 3 de diciembre de 1926 se estrenó en el Teatro de la Zarzuela ni más ni menos que El huésped del sevillano. Seguro que os suena El huésped del sevillano, de Fiel espada triunfadora. Sí. Sí. Bueno, pues nada, pues el éxito era impresionante. Esa era, digamos, la mejor pieza, la mejor representación que se podía encontrar entonces. ¿Quién iba a ser el tenor? Pues un mexicano, Ricardo de Lara. ¿Qué pasó? Que fue un fiasco, que el tenor mexicano no cantaba ni una porra, y entonces tuvieron que buscar un tenor, pero a la carrera. En 24 horas se lo ofrecieron a Delfín Pulido, en 24 horas se aprendió parte del Juan Luis. ¿En 24 horas? Sí, y cantó, y fue todo un éxito. Es decir, que el primero que cantó El huésped del sevillano, el primer tenor que interpretó El huésped del sevillano en el Teatro de la Zarzuela en España, fue Delfín Pulido Rivas. Aunque si ahora buscáis en la Wikipedia y pone que el tenor es Ricardo G. de Lara, pues es mentira. Ricardo no llegó a cantar esta espada triunfadora que os decía ahora, y fue Delfín Pulido el que así lo hizo. De hecho, tengo aquí un corte para que lo oigáis del mismo programa que os he puesto antes, que dice lo siguiente. Es interesante señalar que el primer intérprete de Don Félix, el del estreno de La Marchénera en 1928, es el propio Delfín Pulido, y que protagoniza algunos hitos de nuestra lírica. Por ejemplo, es el primer intérprete de El huésped del sevillano, de Jacinto Guerrero, cuando se estrena esta obra en 1926, y protagoniza además otro estreno del cual escucharemos algunos números, no obviamente del estreno, sino exactamente de la misma época.
También con Felisa Herrero se establece una relación artística, actúan en estos títulos que les hemos citado y realizan grabaciones y juntos recorren Iberoamérica. Entre los éxitos con los que brilló están El Fernando de Doña Francisquita, Los Claveles o la menos conocida La Casa de las Tres Muchachas. Pues como veis, el hito que supuso cantar en el Barbero de Sevilla, el primero que lo cantó, pues hizo que casi o más de 150 noches estuviese en el Teatro Apolo cantando esta ópera, y después se dedicó a recorrer España ya con diversas formaciones. Estrenó, como habéis oído, Las Hilanderas y también del maestro Serrano Los de Aragón, porque luego os leeré una noticia de la prensa. En un momento dado en Madrid se organiza un festival de música aragonesa, de jotas, que se llama Los de Aragón, y le invitan a él también a cantar allí, y a raíz de eso se hace una zarzuela que se llama Los de Aragón y que él también estrena. Canta otras, como habéis oído, La Marchenera del maestro Torroba, María la Tempranica de Jiménez y Torroba, o Al dorarse las espigas de Balaguer. Es decir, los autores más importantes de la época en España de zarzuela le llaman para que cante. En 1931 forma compañía con la que habéis oído antes, con Felisa Herrero, una cantante, una tiple que tenía también su fama en aquella época, y juntos en esa compañía recorren Centroamérica y Sudamérica completa. Vuelven a España y en ese momento la guerra civil les pilla en Madrid. Estaban preparando una gira que iba a empezar en Ceuta y en Melilla, precisamente casi el punto de inicio de la guerra civil, y entonces se ve truncada la gira, y bueno, pues viendo que no podían ir de gira, pues permanece en Madrid pues durante toda la guerra civil. Mal que bien, los poquitos espectáculos que había en Madrid durante la época de la guerra pues medio funcionaban, así que él actuó fundamentalmente en el Teatro Pardiñas. Durante la guerra civil su actividad musical disminuye muchísimo, aunque sigue cosechando algunos éxitos como Doña Francisquita, Los Claveles, La Casa de las Tres Muchachas, los que habéis oído antes. Y también canta, terminando la guerra, en Murcia en 1936 como integrante de la compañía de Pedro Terol. Cuando se acaba la guerra, y aquí esto es lo triste de todo este asunto, en algunos escritos, un poco para dulcificar pues la postergación que sufrió, se dice que la voz le empezó a fallar y que tuvo que dejar la música y dedicarse a la enseñanza fundamentalmente. Aquí, la verdad es que al experiarle en Madrid, en zona republicana, y haber permanecido aquí y haber actuado en espectáculos, pues eso le creó, mal que bien, una fama que no se correspondía. Le colgaron el San Benito. Exactamente. Así que este injusto trato se prolongó pues años y años y años, y al final tuvo que abandonar amargado la escena para dedicarse a enseñar. En esta labor de maestro, pues la muerte le sorprendió el 18 de diciembre de 1986, como os he dicho, con 88 años. Y ya olvidado de todo lo demás, los conocía pues su familia aquí en el pueblo y los aficionados de verdad, que todavía alguno había, aunque hacía muchos años que ya no cantaba. Por cierto, se casó con Emelina Hijón, también santacrucera, y de este matrimonio nacieron 3 hijos. Uno de ellos, llamado como él, Delfín Pulido, en este caso Hijón, fue ingeniero de caminos y murió también hace unos poquitos años, el mayor. Bueno, respecto a su aportación a los discos, porque ya en este pues queda constancia de varias grabaciones. Ya os he puesto antes una que se llamaba Callada Noche Andaluza. Y bueno, pues os voy a poner hoy otra un poquito más tarde. Pues bueno, también hay una que se encuentra que se llama Molinos de Viento, con Marco Redondo y Felisa Herrero, los dúos del Romeral y La Marchenera, también con Felisa Herrero. Y también actuó en algunas películas, que también se puede encontrar por ahí, concretamente una con ni más ni menos que Juanita Reina y Pastor Imperio, una película que se llamaba Canelita, en Rama, que es de 1943. Es un muy importante tenor que pasó de la ópera a la zarzuela. Aquí en España solía ocurrir lo contrario, los cantantes hacían zarzuela, que era lo que se hacía en España, y si eran muy buenos, hacían ópera. Era muy bueno en ópera, pero por circunstancias, en este caso el huésped del sevillano, le salieron trabajos en la zarzuela y pasó a la zarzuela y fue un muy importante tenor en esta época.
La discografía, como os digo, pues el Romeral en 1929, La Marchenera en 1930, Los de Aragón en el 1931, La Tempranica en 1961 también, Molinos de Viento, y hay una recopilación que se llama 50 tenores españoles, por si alguien la quiere buscar, que es de 2001, donde también aparece Delfín Pulido. Y hay otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que la he encontrado por asociación, y es que el otro día estuve buscando sobre los orígenes de la radio en España, de las emisoras de radio. Y resulta que encontré la siguiente información. La estación pionera fue la EAJ1 Radio Barcelona. Es la primera emisora que empezó a funcionar en España. Se llamaba así precisamente por la nomenclatura, se refería hacia los códigos de los radioaficionados. La E de España, la AJ porque designa las estaciones telegráficas sin hilos, y por la U, el 1 porque era la primera. Luego estaría la EAJ2, que sería la Radio Madrid, pero realmente la primera radio de verdad que empezó a funcionar con su programación y demás fue una que se llamó Radio Ibérica de Madrid, y empezó, y esto es lo importante, a finales de 1923 y principios de 1924. Quedaros con la fecha. Radio Ibérica de Madrid fue fruto de una iniciativa de un grupo de personas dedicadas a la fabricación de aparatos de radio. Entonces, tú fabricas aparatos de radio y no tienes que escuchar, pues no vendes aparatos de radio. Así que hicieron su propia emisora. Se hacían entonces aparatos de radio, y de esto sabe mucho mi padre, los de galena y los de lámparas. Mi padre junto a mi tío Raúl tuvieron aquí una patente de radio, y hacían primero alguno de galena hicieron, y luego los de lámpara. Bueno, pues a partir de esta época de 1924 es cuando la radio empieza a emerger. Y fijaros, he encontrado una noticia en el periódico del 4 de noviembre de 1924, es decir, justamente al inicio de la radio, donde las actuaciones se hacían en directo, no se podía poner una grabación para emitir como hacemos nosotros, y daban en el periódico El Liberal de Madrid, daban lo que iban a dar en la radio. Así que audiciones, radiotelefonía para hoy, Radio Ibérica, 392 metros, que era la sintonía, de 10 a 12 de la noche, concierto a cargo de la notabilísima triple ligera señorita Gesa y el prestigioso tenor Don Delfín Pulido, recientemente contratados por la empresa del Teatro Real para actuar en la próxima temporada. La primera parte, cantan dos, Come per me sereno, una cavatina de la sonámbula de Beline, que canta la triple, y Cielo y mar, una romanza de la Gioconda de Pochinelli, que canta Delfín Pulido, y luego variaciones de Proch de la triple, y Sueño de Marnon de Massenet, que también canta Delfín Pulido. Es decir, Delfín Pulido, además de actuar en teatros, fue uno de los pioneros, de los primeros cantantes a la que la radio, en este caso la primera de las radios, Radio Ibérica, llamaba para emitir a través de las ondas. Y no solamente hizo esta actuación, si buscáis en la hemeroteca de la época y buscáis Delfín Pulido, salen muchas ocasiones cantando en la radio. Y bueno, pues también respecto a los de Aragón que os he dicho antes, y que hubo una fiesta, pues con el sugestivo, esto también está recogido en un artículo del periódico La Voz Madrid del 3 de marzo de 1924, es decir, estamos en el mismo año, que dice: Los de Aragón. Con este sugestivo título se celebrará muy breve en el Teatro de la Princesa una fiesta aragonesa organizada por el maestro de la Jota, Santiago Lafuente. La fiesta de ahora será una repetición de la primera fiesta de Jota que en 1894 se celebró en Madrid, organizada por el mismo señor Lafuente, y los ilustres escritores Rubio Blasco y Mariano de Cavia. Como entonces, patrocinan el festival, ni más ni menos, María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, que no solo facilitan el teatro, sino que cooperan con su mayor compañía a la mayor brillantez del acto. Todos los artistas aragoneses se han puesto a disposición del organizador. El programa, aunque no está ultimado, lo llenarán artistas de verdadero prestigio. Entre otros, sabemos los nombres del pianista señor Lopox de Esa, el concertista de bandurria aragonés señor Calabria, hijo, el concertino de la Filarmónica don Rafael Martínez, el tenor discípulo del maestro Alvira Delfín Pulido, la triple discípula de Guionetti Matilde Pinilla, y la cantadora de jotas que vendrá expresamente de Zaragoza, Felisa Asensio. La señorita Asensio es discípula predilecta del señor Lafuente. El Día de Aragón, según nuestras noticias, se celebra el 26 del mes actual y se da como seguro que a la simpática fiesta asistan los reyes. Es decir, que este hombre ya se codeaba con la jet de la época. Y por último, por hacer referencia a su relación laboral profesional con Felisa Herrero, pues en el periódico La Libertad, del 14 de marzo ya de 1929, hace referencia a esta compañía que hicieron Delfín Pulido y Felisa Herrero.
dice La Libertad, Fuencarral, compañía en el Teatro Fuencarral se refiere, la compañía Feliz R. de Delfín Pulido a las 6:30 interpretan Alma Navarra, una comedia, pues eso, una obra con estilo como Lord de Aragón. Y a las 10:30 había una doble función, Canción de Amor y de Guerra, es un estreno por Feliz Herrero y Delfín Pulido. Estas son las cosas que había. Y bueno, pues este era nuestro tenor, que sí que tiene calle, como dije yo el otro día. Es una calle que está por ahí abajo, dirección al Gramón, una de las calles, lo que nosotros decimos la Casa de la Pradera, pues detrás de la Casa de la Pradera. Detrás de la Casa de la Pradera. Ahí tenemos ¿Y la dónde- calle Delfín dónde- Pulido. ¿Dónde murió? ¿En Madrid? En Madrid, sí. Y está enterrado allí en Madrid. Creo que sí, no tengo ya constancia, pero sí. Este era nuestro tenor de hoy, nuestro gran Delfín Pulido. Y hoy, en Qué Canciones bueno. con Historia, en vez de poneros una canción por ahí rara, os voy a poner otro corte encontrado de Delfín Pulido. Y eso sí, si queréis escuchar todo lo que es, todas las grabaciones que tiene, en este programa buscáis Radio Televisión Española a la carta, ponéis Delfín Pulido, o en este caso La Zarzuela, que era el programa de Radio Clásica, Radio Nacional Radio Clásica, y el programa dedicado a Delfín Pulido tiene 1 hora de duración y están ahí todas sus obras, así que un fenómeno. O sea, no volvió a cantar más desde... Bueno, Poquito a poco después de la guerra fue encontrando más y más dificultades y y menos cosas apetecibles para cantar y menos proyectos hasta que lo tuvo que dejar. Vuelvo a decir, otras lenguas dicen para dulcificar la cosa que es que perdió la voz, que la voz ya no le funcionaba igual y que por lo tanto pues dijo, pues bueno, pues voy a enseñar en vez de cantar, voy a enseñar, y a eso se dedicó, a enseñar. Sí, sería la suma de todo un poquito. Pues sí, pues ahí lo tenemos. Otro personaje que tenemos que reivindicar. Delfín. Muy bueno esta recuperación que está haciendo Rafa de personajes históricos antecruceros. Este hombre no tenía ni remota idea. Ni que tenía calle. Pues sí, pues lo tiene y ya está. Así que nada. Entonces la rotonda lo dejo, ¿no? Ya la reivindicación de la rotonda la dejo por esta vez, ¿no? Hemos reivindicado ya alguna rotonda además. Yo creo que no sé, me acuerdo cuál era el último personaje que sacamos que tenía calle también y dijimos no. Creo que era, no sé si Emilio Palomo. Emilio Palomo tiene calle. Igual sí. Que hay Eduardo Palomo, Emilio Palomo tiene calle y pedimos rotonda y no hacía falta la rotonda, ya tiene calle. Pues Delfín Pulido también, ¿no? Es una calle muy chiquitita, que casi no se conoce, que está ahí abajo, que es una de las calles a las que se le ha puesto nombre más tarde que a otras, pero sí está. Sí. Delfín Pulido. Y este sí que es un personaje que podemos llevar al No me cuentes biografías, ¿por qué no? Hombre, claro que sí. Pero de todas maneras, pues mira, vamos a aprovechar y recordamos, si alguien nos quiere sugerir alguna cosilla, el 679-984636 es nuestro número de WhatsApp. Empezamos por ahí. Y luego, si nos queréis seguir, ya sabéis, Joaquín siempre nos dice las redes sociales. Las redes sociales, que no es solamente para seguirnos, para escuchar nuestros programas, sino también para poneros en contacto con nosotros, en todos, en el muro de Facebook, No me cuentes historias. En la cuenta de Twitter, @no me cuentes onda, también os podéis poner en contacto con nosotros. El canal de YouTube también podéis poner comentarios, No me cuentes historias. Escucháis estos mismos programas, pero con fotografías que vamos cogiendo para ir ilustrando un poquito los temas que tratamos. Y luego estamos también en Spotify. Ahí no sé si se pueden poner comentarios o no soy yo muy usuario del Spotify, es la verdad. Y luego las cuentas que tenemos en la aplicación iVoox para descargarse los podcasts. Idioma más raro utilizamos. ¿Cómo te manejas? Según me dijo mi hijo el traductor, es ebooks, ebooks. Ebooks, no, es verdad. Ebooks lo has dicho más de una vez. Sí, porque es el marca comercial, hay que decirla tal cual. Nada de anglizarla o lo que se diga. Pero entonces Nike... Pues en esa aplicación iVoox tenemos dos canales. El grande, No me cuentes historias, y el pequeñito, No me cuentes biografías, donde vamos colgando las biografías que se van emitiendo los sábados por la tarde, y los domingos se sube, según acaba el programa, pues Rafa sube el último programa que hemos emitido. Y ahí nos puedes escuchar cuando y como quieras. La verdad es que es bastante práctico. Yo es el que más utilizo para reescuchar los programas, nuestros. Desde el enlace que pones en Facebook, que está fenomenal, pues vas rápidamente, lees el Facebook, lees la información que subes, que también está fenomenal, y pinchas y te vas a iBooks a
a escucharlo. Exactamente. Pues muy bien, que decías tú lo de Nike. Sí. Es que Nike está mal dicho, porque realmente Nike hace referencia a una diosa griega que se llama Nike, con acento en la E, Nike. O sea que se debería decir Nike y lo correcto sería Nike. Pero bueno, los americanos son americanos, así que... Que no suena inglés, claro. Ay, que sí, pero ni que no. Es Nike. Así que tómalo como quieras, pero es así. Bueno, pues nada, pues vamos, hoy tenemos muchos espías, ¿no? Nos vamos a la guerra de Cuba. Vale. Sí, señor. Pues entonces, aunque los tercios no tienen mucho que ver con Cuba... No, ni poco, ni mucho, ni nada, pero bueno, ya que es la introducción del programa, pues lo vamos a poner. Siempre empezamos con este himno de los tercios, la sección. Hoy nos acordamos de... Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a pique. Pues como os comentaba antes, fuera de micrófono, ha sido este uno de los programas que más divertido, que mejor me lo he pasado. Según lo estaba preparando, este es un programa con el que ya pretendía terminar la serie de la historia del espionaje. Digo, bueno, pues en un programa condenso, el siglo XIX y XX, doy 4 pinceladas y con esto terminamos. Pero tirando del hilo, me he ido encontrando personajes, sobre todo uno que me ha llamado muchísimo la atención, y he dicho, oye, pues mira, vamos a dedicarle un programita que para explicarlo bien el contexto en el que se mueve y demás, pues yo creo que merece la pena, y así vamos alargando la serie de programas sobre la historia del espionaje para otros dos o tres programas. Vamos a hablar del espionaje. A ver, durante el siglo XIX hay 100.000 historias, pero me voy a centrar en la guerra de Cuba, porque si no, esta serie de espionaje sería eterna. En la guerra de Cuba realmente no es una guerra de Cuba, son 3 guerras de Cuba las que tuvimos en aquella provincia, en aquel momento de España. Tenemos que arrancar en el año 1868, plena revolución de la gloriosa. España estaba de aquella manera. Habíamos echado a Isabel II, todavía no había venido Amadeo I, la casa la teníamos manga por hombro, y empieza la Guerra Grande, la guerra de los 10 años, la primera guerra de Cuba, del año 1868 al 1878. Nosotros en esos años teníamos la guerra allí en Cuba y también tenemos guerra aquí en España, porque al poco de proclamarse Amadeo I se proclama rey en 1871, el año 72 sale la tercera guerra carlista. Otro día hablaremos de los carlistas, de las distintas guerras. Otros 4 años de guerra civil dentro de España. En medio de la guerra carlista, el año 73, llega la Primera República. Acabamos eso, se va Amadeo aburrido de los españoles, literalmente aburrido de los españoles, dice que somos nuestros peores enemigos, los que en España dentro de casa. Dice, si el enemigo fuera externo, yo sería el primero que me quedara, pero es que el problema lo tenemos dentro. Aclararos que estoy harto de vosotros, me cojo y me voy. Y Amadeo se cogió y se fue y se proclamó la Primera República el año 73-74. 4 presidentes de gobierno en prácticamente un año, para que os hagáis una idea de la inestabilidad política que tenía el país. En el año 74 vuelve Alfonso XII. Empieza el reinado de Alfonso XII, empieza del 74 al 85, el de María de las Mercedes. ¿De dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Pues duraría hasta el año 85, y del año 85, que fue cuando murió Alfonso XII, empieza no el reinado de Alfonso XIII, de su hijo, sino la regencia de María Cristina, que duraría hasta el año 1902, que es la mayoría de edad de aquel Alfonso XIII. Estos son los distintos reinados, grandes rasgos: Amadeo I, Primera República, Alfonso XII y la regencia de María Cristina. Los distintos reinados que
que tendremos en este periodo, porque desde el año 68 hasta el 98, en esos 30 años, es de una guerra casi constante en Cuba por la independencia y con la intervención cada vez más acusada de Estados Unidos. Como os digo, el año 68 empieza la Guerra de los 10 años. La primera guerra se llama también Guerra Grande, es la más larga en el tiempo. Luego hubo una guerra chiquita, que fue del año 79 al 80, y luego la guerra definitiva es la del año 95, que va del 95 hasta el 98, que acabamos perdiendo, como todos sabemos, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, todas las posesiones ultramarinas que tenía España en América y en Asia. Una de las cosas que me he ido encontrando, porque esa animadversión, esa ojeriza que nos tenían los Estados Unidos y les habíamos ayudado tanto en la guerra de la independencia estadounidense, nos partimos el cobre con los ingleses para ayudarles en su independencia. Y es que, claro, ahora ya éramos vecinos. El problema, habían echado a los ingleses y Estados Unidos en plena expansión, pues el siguiente que tenía enfrente era España. Nos había tocado enfrentarnos, nuestros más y nuestros menos, en la antigua Luisiana, que hablábamos en el anterior programa con Antonio de Ulloa, y nos había tocado venderles, por no entrar en guerra, nos había tocado venderles la Florida. El año 1821 España vendió la Florida a Estados Unidos. La vendió y no nos la pagó, pero bueno, eso es de otro programa. Vaya. Sí, no nos la pagó. Se podría reclamar, pero bueno. Y esto fue un tira y afloja a Estados Unidos. Tú lo reclamas ahora y se descojonan. No, pero no estaría de más. Oye, mira, macho, que es que no nos lo habéis pagado. Pues vendimos la Florida por no sé cuántos millones y no. Estoy buscando aquí en los cajones, tengo una factura. Mire usted, que colocamos al cobrador del frac. Y Estados Unidos estaba en plena mentalidad expansionista, tanto hacia el oeste, son los años 60, 70, es los años de la conquista del oeste, es la guerra con México, donde le roban a mano llena prácticamente la mitad de México, si no más, cuando les quitan Texas, California, Utah, todos los territorios que habían sido de la Nueva España, y dejan la frontera en lo que hoy conocemos actualmente, que es la frontera norte de México. Y en esos años hubo un incidente durante la Guerra de los 10 años. Me he encontrado el incidente del Virginius. Digo, ¿y esto qué es? Y empecé a bichear. El Virginius, por lo visto, era un barco que utilizaban, en un primer momento fue un barco de la Guerra de Secesión americana de los Confederados, y que después se lo vendieron a los insurgentes cubanos. Y los insurgentes cubanos lo utilizaban pues para contrabando, para llevar armas, municiones, abastecimientos, ¿sabes? Y los americanos los norteamericanos colaboraban con con marinería, con gente en este barco. Este barco fue apresado por unos patrulleros españoles cerca de Cuba, y se les trató como piratas. Y a los 50 de la tripulación los ahorcaron, se los llevaron por medio, se los llevaron por delante. Entonces esto en Estados Unidos como que no sentó como que muy bien. Pero, a ver, eran piratas. Entonces, aquello se solventó, pero fue un incidente bastante grave que ya indispuso, digamos que, a la opinión pública norteamericana contra España. Ese caso pues, se tomó como una barbaridad de la oscurantista España que ha matado a 50 de nuestros marineros. Sí, porque no eran marineros, no eran soldados norteamericanos, eran piratas que estaban traficando, llevando armas a los insurgentes cubanos contra España. Entonces se les aplicó la ley de guerra y se les llevó por delante. Luego, sabiendo un poquito de esto, no es de extrañar que en enero del año 1898, pues en plena guerra de independencia cubana, tres años que ya llevaban en la que sería la última guerra, llega un barco acorazado americano al puerto de La Habana, el tristemente Maine.
Maine, escrito Maine. Pues el Maine atracó en el puerto de La Habana y por la noche, una noche que estaba allí, reventó. Explotó. Los americanos echaron la culpa a los españoles, que si lo habían bombardeado, que se le habían puesto minas, que si todos los muertos norteamericanos por la traición española. Hasta los mismos norteamericanos años después, y mira que los españoles les ofrecieron, oye, esto es imposible, que haya sido una mina, que haya sido una bomba, porque la explosión ha sido de dentro hacia afuera. Muchos hablan de que fue incluso provocado, pensando en provocar la reacción norteamericana y que Estados Unidos entrara en guerra y predisponer a la opinión pública a favor de la intervención de hacer una guerra contra España, que prácticamente tenían ganada. ¿Por qué tenían ganada? Pues aunque España tenía muchos soldados en Cuba, los teníamos al otro lado de un océano. Y la Armada Española pues tampoco estaba para tirar cohetes. Ellos lo tenían al otro lado de la Florida, a 50 kilómetros escasos o 100 kilómetros de las costas norteamericanas está Cuba, y España tenía que atravesar el Atlántico con una escuadra más moderna, la norteamericana, que la española, con sus matices, como ahora veremos. El caso es que eso fue el desencadenante de la intervención norteamericana en la guerra, lo que se llamó la Guerra Hispano-Norteamericana, que no solamente, como digo, se llevaron por delante Cuba, sino también Puerto Rico y también Filipinas, que en principio no estaban en el lote, pero se acabaron ocupando y sí, igual que la guerra Florida, venía por, ¿no?, Cuba, para ayudar al pueblo cubano a liberarse. El pueblo puertorriqueño en ningún momento pidió la liberación. Los puertorriqueños estaban tan a gusto en España. No había un movimiento independentista, una guerra independentista en Puerto Rico. Y ahora mismo, si buscáis por Facebook, y no hace falta bichear mucho, te encuentras un montón de movimientos en Puerto Rico, partidos políticos o simplemente organizaciones que abogan por salir de Estados Unidos como Estado libre asociado e incorporarse a España, porque no, oye, que es que somos un país ocupado. Y nosotros nunca en ningún momento quisimos independizarnos de España, que han llegado los americanos y nos han impuesto su inglés, sus costumbres y somos una colonia suya, pero nosotros en ningún momento queríamos independizarnos de España. Pero bueno, me estoy yendo. Cosas tuyas. Cosas mías, exactamente. Durante esta guerra, la verdad es que la intervención americana duró poquito, porque en dos empujes nos liquidaron. El 1 de mayo de 1898, la flota norteamericana en Asia, abastecida en la colonia británica de Hong Kong, abastecida de carbón, salió de allí, aunque Gran Bretaña era oficialmente neutral, pero naturalmente ayudó a Estados Unidos, luego diré el porqué, y atacaron a la flota española en Cavite, en Filipinas, y la destruyeron. La flota española en Filipinas, pues si la de la península, la flota normal, pues estaba más o menos anticuada, no era una primera potencia, en Filipinas teníamos pues prácticamente los restos. Entonces fue barrida totalmente. Desde España se envió una flota a Filipinas. En España teníamos, para hacernos una idea, teníamos dos grandes armadas. Estaba la flota de las Indias Occidentales, del almirante Cervera, que es la que partió de España camino de Cuba, y luego una flota de reserva en el Mediterráneo al mando del almirante Cámara, que se quedó en España por temor, por un lado, a ataques norteamericanos a las Canarias, a las Islas Canarias. La Armada norteamericana, oye, igual que nosotros vamos para allá, ellos pueden venir para acá y atacarnos, sobre todo las Canarias, como puente de enlace con América, para cortar cualquier suministro, cualquier tipo de ayuda de España hacia Cuba. Y también esta flota del Mediterráneo intentó ir hacia Filipinas por el canal de Suez. Si partiendo desde el Mediterráneo no había que dar la vuelta a África, tú te vas por el canal de Suez y lo cruzas y llegas a Filipinas en un tiempo relativamente corto.
por presiones diplomáticas inglesas, se cerró el canal de Suez y la flota española no pudo cruzar. Una vez que llegó, no pudo cruzar y se quedó pues eso, embarrancada en el Mediterráneo, sin poder, embotellada allí, sin poder salir. Como vemos, Gran Bretaña, aunque era oficialmente neutral, actuó clarísimamente a favor de Estados Unidos, primero ayudándoles en los suministros de la flota norteamericana, que no tenía ninguna base en el Pacífico, y utilizó las bases británicas, y luego cerrando la posibilidad de ayuda de esta flota del Mediterráneo, que sí tenía buenos barcos, sí tenía buenos cruceros de última generación, que podrían haber desequilibrado la balanza, porque estos cruceros sí estaban a la altura de la Marina norteamericana, pero chico, al final se quedaron en tierra, se quedaron en España, porque fueron incapazes de ir. Diplomáticamente, los ingleses terminaron el trabajo que empezaron cuando las guerras hispanoamericanas, la guerra civil hispanoamericana. Por así decirlo, no era con ese ánimo, pero vamos, estamos en los años en que el imperio inglés pues está en pleno apogeo. Entonces, el expansionismo, los ingleses también veían que, a ver, en su control del mundo no llegaban a todos los sitios y necesitaban algún aliado. Y ese aliado lo encontraron en Estados Unidos. En el tema de las Filipinas, nos podemos encontrar que está el expansionismo japonés en pleno apogeo. Los japoneses ya estaban, a finales del siglo XIX, avanzando, saliendo de Japón, ocupando territorios. Y como Inglaterra no les podía parar, prefería que sabía que España no podía defender las Filipinas a la larga, entonces prefería que lo ocupasen los Estados Unidos a que lo ocupase Japón, una potencia asiática, ¿sabes? Entonces, al final y al cabo, con los norteamericanos se entiende, con los japoneses no. ¿Sabes? Y ahí, por ejemplo, tirando del hilo, que es una de las cosas que más me ha gustado, los españoles, ¿os acordáis? En las películas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los marines norteamericanos llegan a una isla de los japoneses, llegan a lo alto de la montaña y van 4 soldados y clavan una bandera. Sí. La bandera, que es una foto de las más conocidas de la Segunda Guerra Mundial. Es la isla de Iwo Jima. La isla de Iwo Jima era española. La isla de Iwo Jima fue descubierta por un español, que lo tengo por aquí, Bernardo de la Torre, el año 1544, y fue española hasta el año 1891. Ese año fue ocupada por Japón. España la había descubierto, pero no la había ocupado militarmente. No llegábamos, no nos daba la vida, literalmente, para ocupar. Son unas islas, la isla de Iwo Jima pertenece a un archipiélago que se llama las Islas Vulcano, que están al norte de la isla de la actual Taiwán, que Taiwán también fue español en su momento, fue descubierta por los portugueses, le dieron el nombre de Formosa, más o menos es una variante de Hermosa, de Isla Hermosa, y el norte de la isla fue ocupado por los españoles, allá por 1600 y pico, y todavía quedan vestigios de los fuertes españoles. Esa isla la perdimos a manos de los holandeses en las guerras del siglo XVII. Pero estas islas de Iwo Jima eran nominalmente españolas hasta final, eso ya os digo, hasta 1891, en que las ocupan los japoneses. Y en el año 1895 se hace un acuerdo de límites, de fronteras entre España y Japón. Entre 1895 y 1898 España tuvo frontera con Japón. Hay un acuerdo por el que los japoneses se comprometen a no bajar de estas islas, a no seguir avanzando hacia el sur, para no toparse con las Filipinas. Pues, pero es que son de las cosas súper curiosas. Tenían también acuerdos con Rusia, porque estaban tomando islas que hay al norte ya hacia Siberia. Y con los españoles, ya te digo, nos dimos con los nipones ahí en esas islas, que las ocuparon por sus santas narices, porque nosotros no éramos capaces de ocuparlas. Y pura y simplemente. Y todo en el mismo año, ¿eh? Nos quitan la Coca-Cola en el en el pues mira. En el 96 nos quitan las Filipinas también en el mismo año. Madre mía. Pues es la que pasa cuando eres una potencia de segundo orden o de tercero, ¿sabes?
y ya perro flaco todos son pulgas. Al final todos te atacan porque ven tu debilidad. Claro. Habíamos tenido nuestros más y nuestros menos también con Inglaterra. Las posesiones españolas en Asia no eran solamente las Filipinas, era parte de lo que hoy actualmente es Indonesia, el norte de la isla de Borneo. Hay que pillarse un mapa y ver las islas de Indonesia, las Filipinas, pues el norte de esas islas, que son 1000 y pico islas, es un montón de islas, eran también nominalmente españolas. Esas las ocuparon los ingleses, nos lo tuvimos que tragar. Incluso las islas, las que hablábamos en el anterior programa, las Carolinas, que están puestas el nombre por el rey Carlos II, pues esas las querían ocupar los alemanes. Ahí lo que pasa que para que no lo ocuparan los alemanes, los ingleses intercedieron y el Papa se metió de por medio y hizo un acuerdo entre España y Alemania para que España siguiese manteniendo la soberanía de las Islas Carolinas unos años más y Alemania se retirara. Luego al final lo acabamos vendiendo. Después de la guerra hispano-norteamericana, la de 1898, la guerra concluye con el Tratado de París, que fue en diciembre, si no recuerdo mal, el 10 de diciembre, se vende Filipinas, Cuba y Puerto Rico se vende a Estados Unidos. ¿Pero cobra quedaron o no todas, se cobra? Quedaron todas las islas del Pacífico. No, pero que si las cobramos o no las cobramos. Eso creo que sí se cobró. hay que sacar lo que nos deben porque vamos. Pues esas islas del Pacífico las acabó vendiendo España unos meses después. En febrero de 1899 se hizo un tratado germano-español por el que se vendían las Islas Palau, las Islas Marianas y las Islas Carolinas, que es un montón de islas que hay por ahí sueltas, porque España ya era incapaz de mantenerlas, de gobernarlas, y se cogió y se vendieron. Incluso ha habido gente que ha estado mirando en archivos y ha descubierto que varios grupos de islas no aparecen nombrados en ese tratado germano-español. Entonces, nominalmente, hay unos grupos de islas que podrían ser reclamadas por España, de allí del Pacífico. El Parlamento español, pues hace unos 10 años, una cosa así, dijo que bastante lío teníamos como para irnos allí a buscarlos. como para irnos allí, si no nos aclaramos por lo que tenemos aquí, ¿sabes? Estas islas luego Japón, Alemania las perdió, pasaron a manos japonesas, después de la Primera Guerra Mundial pasaron a manos japonesas, y después de la Segunda Guerra Mundial pues están la mayoría bajo control o independientes o bajo control de Estados Unidos. Pues este es más o menos todo el escenario. Bueno, nos hemos quedado en la batalla de Cavite, que nos derrotaron, tomaron Manila en agosto, del 13 de agosto cayó Manila, esto en la parte de Filipinas, y en la parte de Cuba, el 3 de julio, nuestra armada, que había venido desde España al mando del almirante Cervera, estaba fondeada en la bahía de Santiago de Cuba, salió, estaba rodeada por la flota norteamericana y, bueno, pues fuimos totalmente derrotados sin ningún paliativo, se destruyó totalmente nuestra escuadra. Al poco se invadió Puerto Rico y ya os digo, pues meses después, en diciembre, España pidió la paz, porque aunque se había invadido, los norteamericanos desembarcaron en Santiago de Cuba. Hay un acto muy heroico que es las Lomas de San Juan, de 500 españolitos allí aguantaron el envite de 3.000 y pico marines, de lo que era el primitivo cuerpo de marines norteamericano, porque curiosamente tenían mejor armada, pero nuestros fusiles, nuestro primitivo Mauser, era bastante mejor que los fusiles norteamericanos, y la potencia de tiro de 500 españoles era bastante más superior a los norteamericanos, pero aún así, pues fueron derrotados. Hay un monumento, ¿os acordáis que hablamos hace poco del pabellón de los hombres ilustres de aquí de Madrid? La calle Julián Gallarre. Pues, desde la estación de Atocha sigues por esa calle para llegar al pabellón de los hombres ilustres, al Paseo de María Cristina, y te encuentras a mano derecha en un pequeño parquecito
un monumento bastante grande a los héroes de El Caney, que es la posición española donde el general Vara de Rey pues aguantaron como pudieron hasta que los mataron el envite de los norteamericanos. Está allí el monumento. Y esta es la batalla en sí. Ahora, tirando del hilo, y de bueno, y esto de espías todavía no has contado nada. Sí. Pues esta los es la espías introducción. Lo hemos notado. perdimos, pero tuvimos nuestros espías. Sí. Mirad, el año 1895, según se declaraba esta guerra de la última guerra de Cuba, ya el encargado naval de España en Nueva York, Estados Unidos, Gutiérrez Sobral, empezó a informar de los movimientos de la Armada norteamericana, de su composición y de cómo estaba compuesta, de cómo se movía, las bases que tenía y demás. Era el encargado naval, era el que más sabía del tema. En el año 97 lo cambiaron por un tal Carranza. ¿Os suena Carranza, vosotros que sois futbolero? Sí. ¿Qué estadio de España se llama Carranza? El del Cádiz, ¿no? Cádiz. El de Cádiz, exactamente, pues como el Carranza es. Pues este Carranza, luego lo saco a colación, fue nuestro 007 en la guerra de Cuba. Estuvo, organizando su red de espías hasta que el año 98, pues claro, con el inicio de la guerra, el inicio de las hostilidades, las embajadas se tienen que marchar. La embajada de España en Estados Unidos cierra sus puertas y se va a Canadá. Los norteamericanos ya le estaban siguiendo la pista porque veían los movimientos que estaba haciendo, creando una red de espionaje, sobre todo en lo que es el Golfo de México, lo que es Nueva Orleans, Texas, la Florida y la parte de California. Pues este hombre estuvo informando eso de los movimientos de la flota norteamericana. Consiguió meter hasta en la firma del Tratado de París, una de las secretarias de los norteamericanos estaba a sueldo del Servicio Secreto Español. No nos sirvió de mucho, tuvo que vender Cuba, pero bueno, que sepamos que nuestro servicio secreto, en nuestro gobierno estaba perfectamente informado porque teníamos un agente secreto, Sarah Atkinson, trabajaba para el Servicio Secreto Español. Este hombre sobornó o consiguió contratar a varios norteamericanos para que se infiltraran en el Ministerio de la Armada norteamericana y le pasaran información. Fueron descubiertos y casualmente aparecieron colgados en la cárcel. Casualmente. A ver, Se fueron a los probar una norteamericanos corbata, se dicen le que enganchó en un clavo. exactamente, se le enganchó en los barrotes, tal. A ver, los norteamericanos dicen que es por remordimientos de conciencia por la traición que habían hecho. A ver, si es que a los espías se actúa así, es que no hay por qué poner medias tintas. El espionaje está fuera de las leyes de la guerra, entonces cuando se coge un espía, pues lo normal es que se le envíe a otro barrio, exactamente. Y estos, pues como eran además de los suyos, no tenían que dar explicaciones a nadie. Este hombre, Carranza, intentó, y lo logró, compró un barco en la costa canadiense, en Vancouver, en la costa del Pacífico, compró un barco ruso, le hizo con un par de cañones, compró 30 sables, porque se hizo pasar por un comerciante, por un artista de teatro, y compró 30 sables con marineros españoles que los norteamericanos tenían retenidos en Nueva York. Eran marineros de barcos que estaban por allí y que al empezar la guerra los norteamericanos los cogieron y los retuvieron. Pues la idea de este hombre era que estos marineros, cogerlos, llevárselos al Canadá, donde estaba él, irse a Vancouver y en este barco que había comprado, hacer de corsario. Es que todavía se utilizaban ese tipo de tácticas. Y entonces, para interrumpir el comercio entre California y Alaska. Lo mismo estaba intentando hacer en la costa este de Estados Unidos. Estaba preparando con base en las Islas Bermudas, que se supone que era territorio neutral porque eran británicas, una base de información para que la Armada Española
no fuese a Cuba, no, sino que se utilizasen barcos corsarios para atacar la costa este de Estados Unidos, que es de Nueva York para abajo. Que los norteamericanos realmente tenían, como eran conocedores, ahora os contaré que ya tenían su servicio de inteligencia naval, eran conocedores de estos movimientos y le dieron mucha importancia porque veían realmente la posibilidad de que con 3 o 4 barcos España podría cortar el tráfico marítimo de toda la costa este norteamericana y poner en un aprieto no tanto a la Armada, pero sí a la economía norteamericana. Esto de las Bermudas no llegó a buen puerto porque los ingleses, naturalmente, ya se encargaron de cortar de raíz y aduciendo que eran neutrales, que no cogieron y expulsaron a los españolitos que había allí, organizando espías al mando de este Carranza para tratar de organizar esta base naval. También ideó, como Estados Unidos era un país de migrantes, contrató a varias personas de distintas nacionalidades para que se enrolaran en el ejército norteamericano, en las tropas que iban a ir a Cuba, y que cuando estuvieran en Cuba se pasaran al bando español con información. A ver, no había WhatsApp, telégrafo el justito, teléfono no se había inventado, entonces era muy difícil pasar información de un lado a otro. Dice, oye, pues si consigo que gente se aliste en el ejército norteamericano, porque aquí hay de todos los países, son los años de máxima inmigración hacia Estados Unidos, admiten a cualquiera, lo que necesitan son voluntarios. Entonces se cogían, se alistaban y con un santo y seña, con un sello, que en la parte interior del sello llevaba un lema escrito que haría de santo y seña para pasar al bando español. Y algunos se pasaron, otros sí es verdad que cantaron, que se lo dijeron a sus mandos norteamericanos y se frustró la operación. Este hombre intentó todo lo que pudo. Carranza intentó mil acciones para entorpecer a la Marina y al Ejército de los Estados Unidos y pasar información a España. Pero sí es verdad que que era un fracaso detrás de otro. Le iban pillando en todas. Por ejemplo, los marinos que iban a ir desde Nueva York a Canadá, por presiones de Estados Unidos, acabaron siendo expulsados de Canadá y reenviados a España. Pero claro, a él le habían fastidiado la tripulación del barco, porque con los sables lo que pretendía era asaltar los barcos mercantes en plan pirata. Vamos, la labor que hacía un corsario en aquel momento, exactamente. Entonces escribió una carta a su familia donde se desahogaba. Ya estoy harto, yo quiero volver, porque él era marino, era soldado de la Armada. Yo quiero volver a mis barcos, quiero luchar en el frente y no aquí que me estoy dando una torta detrás de otra. Con esa carta le sirvió al servicio secreto norteamericano para ir desenmascarando, ir descubriendo a los distintos espías que tenía España, los distintos puntos de colaboración que tenía España, sobre todo en la costa de México. Carranza era un hombre más de acción. En Cuba, en la anterior guerra de Cuba, le habían había tenido una acción importante. Los ríos cubanos son bastante cortitos para lo que son los ríos europeos, pero son muy caudalosos, lo que permite meter barcos, torpederos ya de un tonelaje medio en la isla, y él se significó en una acción por la que luego le dieron la laureada de San Fernando. Esa medalla es la mayor que da el ejército español. La laureada se puede dar a título individual o a colectivo o a una unidad en concreto. A se la dieron él solo por una acción que hizo en Cuba con un cañonero que estaba sumando. Este hombre con el tiempo volvió a España, se hizo diputado en las Cortes, se hizo alcalde de una ciudad que se llama Cádiz, y con el tiempo Cádiz le dedicó su estadio de fútbol Ramón de Carranza. Así que el Ramón de Carranza, Cádiz se lo dio al alcalde, a su alcalde de aquel momento,
que durante muchos años, durante un tiempo, fue el 007 español en la guerra de Cuba. A ver, es lo que más me ha gustado de esto, por eso le he dicho, no, esto hay que contarlo, porque este personaje sí que no contaba con él, y me hizo mucha ilusión. Digo, coño, pues si le conozco, el Ramón de Carranza. Ya solamente deciros, el servicio secreto norteamericano, ostras, ya estaba apuntando maneras. Ya la CIA apuntaba maneras. El año 1882 se había creado ya la Oficina de Inteligencia Naval, y en el 85 la División de Información Militar, que tenía claros sus objetivos: Alemania y España. Alemania, bueno, pues porque Alemania estaba en plena expansión de su armada, y España, pues porque teníamos a Cuba enfrente, y se veía que tarde o temprano el enfrentamiento directo de Estados Unidos iba a ser con España. Enviaron espías a España, igual que este Ramón de Carranza consiguió contratar espías norteamericanos, pues ellos consiguieron contratar espías españoles que les daban información de dónde estaba nuestra armada, de cómo estaba compuesto, de las defensas que teníamos en las Islas Canarias, que fueron descubiertos, y por eso también la Armada Española se retuvo bastante y se quedó en Canarias por si las moscas, por si a los norteamericanos les daba por atacar las Islas Canarias. Y el que más me ha llamado la atención es Henry Howard Whitney. Bueno, me han llamado dos. Andrew Rowan. Andrew Rowan fue luego muy famoso porque fue el que unió al ejército norteamericano, el que lo puso en contacto con los rebeldes cubanos. El cubano se llamaba García, hasta ahora mismo no recuerdo el nombre, y tiene hasta una película, y me lo he encontrado hasta en vídeos de YouTube, que se llama La Carta a García. Que es que a este Andrew le dieron una carta para llevar a este líder cubano, estando en Estados Unidos, sin tener ni idea de dónde podía encontrar a este líder cubano de la rebelión. Se fue a Cuba, cruzó Cuba de arriba abajo, Cuba con tropas españolas, con el ejército español por allí, y al final llevó esta carta a García. Lo ponen como modelo de entrega absoluta, de fidelidad absoluta. Si lo ponéis en YouTube, Carta García, sale como modelo de autoayuda, de superación, de entrega sin pedir explicaciones, ¿sabes? Me ha llamado bastante la atención. Y luego este que os he comentado antes, Henry Howard Whitney, que se hizo pasar por marinero en un barco británico, fue a Puerto Rico, fue vigilando dónde estaban las unidades españolas. Puerto Rico, si lo veis, está al sur de Estados Unidos, entonces las unidades españolas estaban en torno a la ciudad principal, que era San Juan, la capital, y hacia el norte, que era donde se suponía que tenían que desembarcar si atacaban, si acaso, los norteamericanos. Pues Henry Howard descubrió una bahía en el sur, custodiada por 10 soldados españoles, todo un ejército, y fue el que pasó la información a la escuadra norteamericana, que en vez de atacar el norte, que era donde estaban las tropas españolas, entraron por el sur y consiguieron desembarcar en Puerto Rico y tomarlo. Bueno. Y esta es un poco la historia del espionaje del lado norteamericano y del lado español en la guerra de Cuba. Digo, me ha gustado mucho, he disfrutado bastante haciéndolo, por descubrir a este personaje, a este Ramón de Carranza. Ramón de Carranza. Estoy viendo por aquí que los Ramón de Carranza son varios. Son padre, hijo, nieto, y no sé a cuál de ellos le dedican el estadio, que por cierto está un poquito criticado el nombre. Yo creo que lo quieren cambiar, porque sí que tiene connotaciones franquistas. La relación de los Carranza seguramente, con Primo de Rivera y Franco. Murió en el año 37 este hombre, ¿eh? Sí. Es Ramón de Carranza y Fernández de Reguera. Ajá, si buscas en la Real Academia de la Lengua. Es hay un gallego Ramón de Carranza y Gómez de Pablos, que es marqués de Sotohermoso, que fue presidente del Sevilla Club de Fútbol hacia los años 50, 60, que yo creo que es el hijo. El alcalde que dices tú, los orígenes es Ramón de Carranza y Gómez de Pablos,
Y luego el que fue primero, Ramón de Carranza Fernández de la Reguera. Fernández de la Reguera. Fue exactamente. designado alcalde de Cádiz por Primo de Rivera en 1927. Entonces, toda la relación que Exactamente, tiene fue en el veintitantos. con- Destacó en la operación naval de Río de San Juan, Sí. Cuba, en 1896. Lo que no viene en la biografía de la Real Academia, que yo no sé cómo no la han podido encontrar, porque yo he estado trabajando con artículos que se pueden encontrar perfectamente en internet, pero no viene alusión ninguna a su labor como espía, Ajá. como organizador Claro, porque- del espionaje español en Estados Unidos. Para eso era Algo espía. que se puede encontrar perfectamente en internet, son un par de artículos y tampoco son muy amplios, son 5 o 6 páginas. Sí, cosillas. Muy bien. El que lo quiera mirar le puede echar un vistazo. Nos queda un capítulo más, ¿no? ¿De espías, entonces? De espías, O 2 y hasta 3. Ostras, sí, no. Sí, depende del Sí, tamaño ¿no? y donde cortemos, Sí, ¿no? quiero hacer uno sobre la guerra de Marruecos, sobre el desastre de Anual, la guerra de Marruecos, el RIF, que también ahí empieza lo que es el espionaje moderno español. Otro sobre el espionaje durante la guerra civil, tratar de hablar de los dos servicios de espionaje, de los nacionales y de los republicanos. Y luego un poco, pues si encuentro información del CNI, del Ajá. Centro Nacional de Inteligencia actual. Así que nos vamos a ir a la puerta a preguntar. ¿Hay que, perdona? Que digo que nos vamos a ir a la puerta a preguntar. Llamamos Pimpo. Pues, a ver, he encontrado dónde está. Tengo Sí. fotos. Así que, vamos, porque no me pilla la parada de autobús cerca, pero si no, me voy para allá y pregunta a Lugier a ver Si nos deja si pasar. tiene a bien darme un folletico. Bueno, pues nada. Oye, que os había prometido poneros a Delfín Pulido otro poquito. Claro que sí. Sí, pues tenemos en nuestras canciones con historia, me he traído hoy un corte de la zarzuela de La Moza de la Alquería. Entonces vamos a escucharlo un poquito y os vais pensando si tomamos vacaciones o de qué vamos a hablar la semana que viene o qué hacemos. ¿Vale? Mira, esta es Venga. Delfín Pulido. No sé cuál es mi camino, cuál dejar estos trigales. Solo sé que mi destino es salir luego. Bueno, como veis, la calidad es la que es. Son discos de carbón que no están remasterizados y por lo tanto pues se oye así de regular. Pero bueno, es el homenaje. Bueno, entonces, Direct, ¿qué hacemos? Porque lo decide él, ¿no, Joan? Hemos quedado lo empate decido tú y yo. yo. Aquí los galones, manda, claro. Esto... Pues entonces voy a hacer caso a Joa. Sí, joder, macho. Con esto de que es Para el la mayor, nómina. Voy a hacer caso a Joa. con esto de que parece el mayor. Sí. Bueno, no, vamos a decirle a los oyentes que sí, que por circunstancias personales y profesionales tenemos que hacer una paradiña realmente es de un fin de semana, pero como grabamos programas de 2 en 2, vamos descubriendo nuestros secretos aquí en la radio, pues que vamos a hacer un lapsus de 2 programillas, ¿no? Y vamos, pero no nos vamos. No nos vamos a poner tenemos 2 recopilatorios Exactamente. que tenemos ya preparado. Uno sobre libros educativos del siglo XIX, que ya pues son 3 programillas que hice yo sobre libros que tenían que ver con la educación en el siglo XIX. Y otro, personajes de la Edad Media, que son personajes muy curiosos que pasaron por nuestro programa. Algunos de ellos están en biografía. Y esos 2 programillas los vamos a poner para los primeros fines de semana de abril. O sea, para el domingo de resurrección y el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Ya deberíamos estar, pero como digo, como grabamos de 2 en 2, pues va a ser así. Y ya para el siguiente volvemos otra vez, ¿no?
Sí. ¿Tenéis pensado con qué vamos a volver o nos lo No, dejamos ya así? después lo vamos diciendo. viendo, lo vamos viendo. Yo por lo Yo sí, yo lo tengo. ¿Ah, sí? Voy a hablar del Real de A8. Muy bien, pues de- vamos a hacer de un la mon- monográfico. de la moneda española. Vamos a hacer un monográfico sobre el Real de A8 en el que te vendrá solamente Joaquín. Bueno, tenemos que cerrar porque hablé con el egiptólogo Sí. y me dijo que a partir de abril él estaría dispuesto. O sea, Tenemos que- que vaya disponible. Tenemos pendientes tener invitados en cuanto podamos. De momento no podemos, Claro. pero con tenemos- Fermín Mallorca también estuve hablando el otro día y dice que Que se viene en, otra vez. en este momento no estaba aquí en Madrid, estaba en Extremadura Ujú. y parece ser que hasta que no abran... Hasta Claro, que no es se que vamos- mejore... Vamos a exactamente. depender de eso. Sí, Hasta que no mejore esto, pues no... estamos ansiosos por volver a contar con Sí. los invitados que han pasado por aquí. Con Gerardo, con José Antonio, con Cutú, que Claro. estuvo el otro día, con Maxi, que me ha llamado hoy y no le he podido coger el teléfono, con todos los... A ver si el fin de temporada lo podemos hacer con Vamos a invitados. ¿Vale? Muy Muy bien. bien. Bueno, pues voy poniendo la sintonía de despedida. ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? Así que hoy no podemos decir hasta la próxima semana. Decimos hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, que será el... A ver si tengo por ahí el calendario. Estamos hablando del 4, el 11, el 17. ¿Puede ser? El 17, o sea... el 17 de abril. El 17, pues el 17, pues Bueno. hasta el 17. 4 y 11 recopilatorios. El 17 volvemos otra vez con temas nuevos y con... Al ataque. Y bañate, date un baño polaco, un baño checo. Un checa. Un checo. Don Joaquín, hasta la próxima. Rafa, Joaquín. Venga, Rafael, Juan Carlos. Nos vemos. Venga, Adiós. Cuidaros. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos material.